Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En 1992, una joven madre fue baleada frente a sus hijos. La policía buscó respuestas sin encontrar nada. Pero luego los miembros de la familia ofrecieron una pista sorprendente que llevaría a los agentes locales y federales a desenredar una intrincada red de dinero, drogas y asesinatos para capturar a los ejecutores de un crimen desgarrador. Los archivos del FBI. Secretos mortales. 29 de noviembre de 1992, Atlanta, Georgia. Los viajeros se regresan a casa luego de una reunión de acción de gracias. Ha sido un largo viaje y ya quiero llegar. Sarah Tokarz, de 39 años, y sus 2 hijos han pasado el fin de semana largo con sus padres en Florida. Su esposo, un reconocido abogado y juez, estaba de viaje por negocios. Después de un viaje de 9 horas, llegaron a salvo al suburbio de Marietta, en Atlanta. La entrada de la casa estaba oscura. No sé ustedes, pero yo estoy feliz. Pero no estaba vacía. Feliz de estar en casa. ¡Retrocedan! ¡No se metan conmigo! Sarah no se dio cuenta de que había un hombre oculto en las sombras del garaje. Y estaba armado. ¡Vuelvan al auto! El hombre obligó a Sarah a volver a entrar a la camioneta. La mujer aterrorizada tenía un pequeño de 6 años a su lado y otro de 4 años, aún dormido en el coche. No tenía alternativa. El hombre puso su arma en la cabeza de Sarah y le ordenó conducir hasta la ciudad. Toma a la izquierda. Ella siguió sus instrucciones. Al llegar a un desvío desolado, le pidió que apagara la camioneta. Y ella se negó. Había acordado con él dejar ir a los niños. ¡Haz esto bien! No quiero bajar por aquí. Esto... Él respondió con un disparo certero en la cabeza. Mientras el pistolero toma su cartera y escapa, el auto sigue rodando. Los niños aún están dentro. Cuando el auto se detiene, el hijo de Sarah de 6 años debe pasar sobre el cuerpo de su madre para apagar el auto. Saca a su hermano aún dormido de la silla del bebé y corre a la casa más cercana. Allí un vecino llama al 911. Los oficiales respondieron al llamado por un posible homicidio en las inmediaciones de Power Road. La policía del condado de Cobb fue enviada de inmediato. Los detectives de homicidios llegaron cuando los oficiales se desplegaron para buscar al pistolero. La policía los informó en el momento. Los pequeños que presenciaron el crimen identificaron a la víctima como su madre, Sarah Tokarz. Su padre, Fred Tokarz, estaba fuera de la ciudad. La policía ya intentaba contactarlo. Los forenses examinaron el auto en el lugar donde se detuvo. Podía haber evidencias, tanto dentro como fuera del auto. Un análisis confirma lo que los chicos han dicho a la policía. El pistolero estaba sentado justo detrás de Sarah Tokarz al momento de apretar el gatillo. Y eso es realmente... El patrón de las salpicaduras de sangre sugería que había usado una escopeta. Los detectives sabían que sería difícil obtener información detallada de parte de los niños.
en especial luego de una experiencia tan traumática. El mayor, el de 6 años, hace su mejor esfuerzo. Dijo que el asesino era un hombre de color que llevaba vaqueros, sudadera y una gorra. No podía ser más específico. El chico no sabía qué camino había tomado el asesino después de llevarse la cartera de su madre. Pero dijo que el arma parecía un arma de piratas como la que veía en la tele. Estamos en contacto con tu padre. Los detectives no estaban seguros de lo que quería decir. Tal vez la autopsia les diría algo más. Los detectives localizaron a parientes que vivían en el área para que se hicieran cargo de los niños hasta que su padre pudiera ser localizado. La policía obtuvo la dirección de la familia rastreando las matrículas. Continuaron con la investigación en la casa de los Tokars, donde ocurrió el secuestro. Fotografía. En el salón encontraron una clavija de seguridad junto a una puerta corrediza de vidrio. El asesino probablemente entró a la casa por ahí. El sistema de seguridad de la casa no se activó. Justo aquí. Toma algunas... La alarma no se activó cuando el intruso entró. Para que sean analizadas. Quizás un ladrón se había aprovechado de la falla en la seguridad y Sarah lo sorprendió cuando volvió a casa. Quienquiera que fuera el ladrón no había dejado rastros de evidencia en la casa de los Tokars. Había poco para avanzar, según el jefe del condado Cobb, Arthur Allred. En este punto realmente no sabíamos lo que había pasado, porque sucedió esto en un vecindario de clase media. Se trataba de una madre y sus 2 hijos y este tipo. Esta clase de crímenes no suelen suceder en esta área. El crimen más grave que ha ocurrido es probablemente vandalismo. Al principio estábamos realmente asombrados por lo que pasó y el por qué. El hijo mayor de Sarah trabajó con un artista de bocetos de la policía y describió al hombre en la oscuridad que asesinó a su madre. El retrato de un hombre delgado de color que llevaba un gorro tejido se hizo público. Pero la descripción del chico de 6 años era muy vaga como para aportar una pista viable. El esposo de la víctima, Fred Tokars, fue contactado en su hotel en Montgomery, Alabama. Regresó a Atlanta de inmediato. Como abogado penal, Tokars era consciente de que sería considerado como sospechoso principal en el homicidio de su esposa. Estaba acompañado de su abogado cuando conversó con las autoridades. De inmediato establecieron su coartada para que la policía pudiera seguir pistas más relevantes. Necesitamos hacer preguntas importantes. Los detectives confirmaron que para el momento del homicidio, Fred Tokars estaba en Alabama. ¿Por qué volviste a casa? Había estado visitando a un cliente encarcelado en la prisión de Montgomery. Llevar a los chicos a la escuela y yo El afligido esposo aseguró a la policía que él y Sarah tenían un matrimonio sólido. Lo que quiero es básicamente que se resuelva el caso. Él haría todo lo posible para ayudar a encontrar al asesino. Tenemos trabajo que hacer. Muy bien, chicos. Tokars accedió a que los detectives registraran la casa. Por lo que él sabía, las puertas estaban cerradas y la clavija de seguridad estaba en su lugar cuando se fue a Montgomery. Explicó que la alarma se dejó apagada intencionalmente porque un fontanero iría a reparar un calentador de agua durante el fin de semana. Quiero es velar por su seguridad. Tokars llevó a los detectives al sótano de la casa donde tenía su oficina. Quiero que observen con cuidado. Dijo que por lo general mantiene cerca de $1,500 en la caja fuerte, pero ahora estaba abierta y vacía. Siempre guardo efectivo ahí. La combinación estaba anotada en un documento cerca de la caja fuerte. Solo él y su esposa sabían que el dinero estaba ahí. Quizás Sarah tomó el dinero para su viaje en Florida.
También era posible que el ladrón encontrara la combinación y tomara el dinero. Al parecer todo está bien. En última instancia, Tokers no podía especificar la cantidad de dinero o si algo De faltaba. acuerdo. Para la policía, nada más parecía fuera de lugar y no había pistas que apuntaran a la identidad del asesino. Muchas personas estaban atemorizadas. Muchos simplemente no podían creer que esto le ocurriera a una madre frente a sus hijos, y especialmente en ese vecindario. Así que había mucha presión sobre el departamento para descubrir quién la había asesinado. Hola, La policía esperaba que el informe del forense les revelara más. Entiendo cómo te sientes. Ya Los forenses confirmaron que Sarah Tokers había sido asesinada con una escopeta calibre .410. Para un niño, ver un arma como esa le puede hacer pensar que es una flintlock del siglo XVII, un arma usada por los piratas en las películas. Solo las envolturas de plástico y los perdigones fueron recuperados de la camioneta. 4, 10 o tal vez 20. Debido a que ningún casquillo fue expulsado, no podrían buscar una coincidencia con un arma específica si es que encontraban una luego. El forense no encontró cabellos ajenos a la víctima, fibras o huellas dactilares en el cuerpo o la ropa. El asesino anónimo no dejó nada para que los investigadores pudieran rastrear su identidad. El ex asistente del abogado americano Buddy Parker, al igual que muchos miembros de la comunidad de Atlanta, quedó sorprendido por la noticia del asesinato. Esa mañana conversamos sobre la relevancia del homicidio, siendo la mujer esposa de Fred Tokers, alguien muy conocido dentro de la comunidad jurídica, y siendo el exfiscal adjunto al distrito del condado Fulton. Yo estaba familiarizado con Fred Tokers y su papel como abogado de defensa penal en un asunto que para entonces estaba pendiente en nuestro despacho, en un asunto relacionado con un traficante de drogas en específico. La lucrativa práctica de defensa penal de Fred Tokers lo puso en contacto con muchos hombres acusados de cargos federales por drogas. Rara vez un homicidio de este tipo es por un motivo simple. Resolver el caso no sería fácil. Al día siguiente, 2 mujeres se presentaron en la estación de policía del condado Cobb. La hermana de Sarah Tokers y su prima tienen algunos documentos que necesitan mostrar a los detectives. Sarah había confiado a su hermana los documentos 3 años antes. ¿Sabe qué es esto? Son todos los amigos de su esposo. En ese momento, Sarah le hizo prometer que lo llevaría a la policía si algo le sucedía. Cuentas bancarias en el extranjero. Su contenido era, al parecer, una lista de las cuentas bancarias de Fred Tokers y sus balances. ¿Hace cuánto lo conocen? Las mujeres comentan que los documentos pudieran estar relacionados con el intento de Sarah de divorciarse de Fred. No puedo soportarlo. El matrimonio de su hermana no era tan sólido como Fred le hizo creer a la policía. Puede ser así, pero sé lo que hace. Sarah quería el divorcio, pero cada vez que abordaba el tema, él la amenazaba con usar sus conexiones legales para obtener la custodia exclusiva de los hijos. Bien, chicos, déjenme decirles algo. Sarah estaba atrapada. Pues no verás a los chicos de nuevo. Si esperaba divorciarse de Fred y conservar a sus hijos, necesitaba apalancarse. Bueno, en caso de poder divorciarse. Después del incidente, Sarah había copiado en secreto algunos de los documentos de Fred y se los dio a su hermana para protegerlos. Y a mi hermana. Sospechaba que había pistas de actividades ilegales en las que podía estar involucrado. Todo lo que le puedo decir. Si eso fuera así, podría ser su única ventaja en su contra en la corte. Los investigadores revisaron los archivos cuidadosamente. Todo lo que le he dicho lo puede comprobar. Tal vez esto ayudaría a la policía a determinar si la muerte de Sarah Tokers fue un robo fallido o una conspiración cuidadosamente planeada. Los detectives del condado Cobb llamaron a la oficina del FBI en Atlanta para solicitar apoyo. Esperaban que el agente especial Michael Twible pudiera determinar si los estados de cuenta de Fred Tokers tenían alguna relación con el homicidio.
Fuimos contactados por las autoridades del condado Cobb con relación a los documentos que habían descubierto que fueron presentados por la hermana y la prima de Sarah Tokars, los cuales revelaron que el señor Tokars, su esposo, estaba involucrado en la creación de cuentas y corporaciones en el extranjero. Tomaría tiempo para que el agente Twible y su equipo pudieran descubrir si los nombres y los estados de cuenta en esos documentos tienen o no relación con la muerte de Sarah Tokars. El 3 de diciembre de 1997, 4 días después del homicidio, Sarah Tokars fue sepultada. Sus 2 hijos han quedado sin madre. Los investigadores aún no tienen pistas que apunten a la identidad del asesino. Quienquiera que haya asesinado a la joven madre seguía en libertad. Estaré en la estación. Justo después de Acción de Gracias de 1997, el FBI y los investigadores locales continúan la búsqueda del tirador que asesinó a Sarah Tokars, la esposa de un renombrado abogado de Atlanta, frente a sus pequeños hijos. El hijo de 6 años de Sarah había dado una vaga descripción del sospechoso a la policía del condado Cobb en Georgia, pero todavía no tenían pistas sólidas. Copias de los estados de cuenta de su esposo fueron enviadas a las oficinas del FBI en Atlanta para revisarlas minuciosamente. El agente especial Michael Twible esperaba proporcionar información sobre si los documentos podrían tener alguna relación con el homicidio de Sarah Tokars. Al recibir esos documentos, descubrimos que el señor Tokars estaba involucrado en la creación de cuentas y corporaciones en el extranjero, no solo en las Islas Turcas y Caicos, también en Montserrat y en las Bahamas. Estos documentos también mostraban que había creado numerosas corporaciones con nombres nominados en Atlanta, Georgia. Los nominados son personas que en nombre solamente dirigen corporaciones ficticias con fines de blanqueo de dinero. Aunque Fred Tokars nunca había sido acusado de blanqueo de dinero, era un experto en el tema. Buddy Parker fue un ex abogado asistente norteamericano. Era consciente de que Tokars no solo era un abogado muy conocido, sino también un contador público certificado. Fred Tokars era conocido dentro de la comunidad jurídica de Atlanta como un gran experto en el tema de blanqueo de dinero y de hecho realizó conferencias para las autoridades del estado sobre el lavado de dinero. ¿Están? Sí, Fred. Hola. Investigar las finanzas de un hombre como Fred Tokars sería algo muy delicado. Necesitas estar en la calle. Estaba muy bien conectado y relacionado con la élite poderosa de Atlanta. Era muy conocido en el condado Cobb y también muy conocido en los círculos policiales por haber sido nombrado juez asistente de la Corte Municipal y abogado asistente del condado Fulton. Tenía muchos amigos en altos cargos políticos y ayudó a numerosas campañas a funcionarios estadales y locales. Me pregunto si tiene algún socio de Los negocios. investigadores se reúnen nuevamente con el abogado de Tokars. Medio tiempo. Le dijeron que creían que sus negocios podían estar relacionados con el homicidio de su esposa y le preguntaban sobre sus clientes. ¿Le mencionó algo acerca de alguien? Fred Tokars admitió que eran narcotraficantes violentos que operaban en círculos muy peligrosos. Voy a ir a mi oficina y revisar con cuidado los papeles. Uno en particular tenía fama de haber sido un importante proveedor de cocaína en el área de Atlanta. El distribuidor había vuelto a casa en Detroit después de que otro de los clientes de Tokars lo forzara a irse del sur. No mucho tiempo después fue baleado frente a la casa de su madre. El arma homicida, una pistola encontrada en un callejón cercano, había sido rastreada hasta una tienda de armas al norte de Atlanta.
James. Tokars sugirió que el equipo restante del traficante, o incluso quienes lo asesinaron, pudieron haber matado a Sarah para enviar un mensaje al abogado. Podemos arreglar algo. Los detectives obtuvieron una orden para registrar la oficina del abogado, para ver si podían encontrar entre sus papeles alguna conexión con el asesino. Gracias. Esa noche, investigadores locales y agentes del fisco realizaron una exhaustiva búsqueda en la oficina. Confiscaron archivos, agendas y agendas de negocio con información de muchos años, pero no encontraron pistas directas del homicidio. En los márgenes de ganancia registrados en los libros de Tokars, los agentes encontraron anotaciones de cuentas en el extranjero. El total depositado en estas cuentas superó por mucho el monto anual declarado en los impuestos por Tokars. Parecía como si Fred Tokars hubiera utilizado su experiencia en blanqueo de dinero para su ventaja financiera. Funcionarios locales y federales se reunieron con representantes de la Procuraduría de Estados Unidos en Atlanta. Buen comienzo para nosotros. Sospechan que las actividades ilegales de Fred Tokars van más allá del estricto blanqueo de dinero. El blanqueo de dinero ya estaba en nuestro radar. Por decirlo de alguna forma, en segundo lugar, ahora teníamos evidencia proveniente de la casa de los Tokars sobre cuentas en el extranjero. Con esos hechos claros, sentimos que había una base firme para iniciar una investigación formal sobre Tokars. ¡Esto es ridículo! Parker descubrió que en agosto de 1992, la DEA había arrestado a uno de los clientes de Tokars en una operación encubierta. ¿De qué se trata esto? Su nombre era Anthony Brown. Brown tenía fama de ser un distribuidor de cocaína en Atlanta. El día antes, los agentes habían interceptado a uno de sus mensajeros en Texas e incautaron más de 100 kilos de cocaína. Dentro del maletero del auto de Brown, los agentes encontraron $50,000 en efectivo. También encontraron documentos que revelaban que Fred Tokars era algo más que el abogado defensor de Brown. Había constituido una discoteca de Atlanta para el traficante de drogas. Se creía que para el cumplimiento de la ley, la discoteca era una fachada para ayudar a blanquear los ingresos producto de la droga de la organización de la cual Brown era miembro. El agente de la DEA, Jeff Dallman, había participado en la operación encubierta para arrestar a Brown. Parker esperaba que el caso de tráfico de drogas de Dallman ayudara con la investigación del homicidio. Lo que sucedió como resultado del homicidio de la señora Tokars fue que se encendió una alarma sobre el pasado de ella y lo que estuvo haciendo durante los últimos años, pues todo señalaba a que había estado involucrada con varios narcotraficantes de Atlanta. ¿Cómo está, señorita Sue? Los investigadores se preguntaban qué tan involucrado estaba. La policía entrevista de nuevo a los vecinos de los Tokars en caso de que alguno haya pasado un detalle por alto. Una amiga cercana confirmó que Sarah quería divorciarse de su esposo, pero le tenía miedo. Una terrible tragedia. Eso suena bien, ya sé. No mucho antes de su homicidio, Sarah le confió que había encontrado algunos documentos de su esposo que parecían sospechosos. Según la vecina, Sarah dijo que estas no eran simples listas de cuentas en el extranjero. Eran pruebas contundentes de actividades criminales. Disculpa, te llamo luego. Sí, en un momento. Aproximadamente una semana y media antes del homicidio de Sarah Tokars, Sarah Tokars le dijo que sabía sobre los bienes de Fred, que había encontrado documentos y registros que demostraban que estuvo o estaba involucrado en una evasión de impuestos y que ella iba a llevar esta información a las autoridades para poder obtener el divorcio. Si Sarah hubiera confrontado a su marido con la evidencia, eso le habría dado un motivo para hacerle daño. Una razón para creer. Los investigadores descubren además el nombre de un investigador privado de Tokars. Me encantaría hablar con usted. El investigador admite ante los agentes que Tokars lo había contratado para acercarse a los traficantes para el blanqueo de sus ganancias. Estaba registrado como uno de los propietarios junto a Fred Tokars de otra discoteca de Atlanta, según el agente especial Michael Toivold.
Concluimos que era dueño de una compañía, pero a través de nuestra investigación descubrimos que era un nominado. Y cuando digo la palabra nominado, me refiero a que solo estaba designado legalmente como el dueño del club, pero en realidad no lo era. Fred Tokars había desarrollado todo el esquema. De acuerdo al investigador, Tokars llevó a tribunales a renombrados traficantes como Anthony Brown, un hombre que tiene mucho dinero, pero no cómo invertirlo sin levantar sospechas del fisco. Tokars, un experto en blanqueo de dinero, se propuso depositar sus ganancias en cuentas en el extranjero e invertir en negocios como clubes, cuya base de operaciones era el efectivo. Así el dinero podría ser filtrado a través de instituciones financieras legítimas. La forma de blanquear el dinero, aunque es en efectivo, es haciendo un registro de $15,000 como pago al animador, cuando en realidad le pagan $5,000 en efectivo. Tokars recibe cientos de dólares de cada una de estas transacciones. Participó sabiendo que estas personas eran traficantes de drogas y lo que estaban haciendo con su dinero. El objetivo era abrir corporaciones, principalmente discotecas, negocios que trabajan con efectivo, donde es fácil esconder los activos y puedan manejar sus ingresos por droga a través de ellos. Las autoridades creen que la conexión entre Fred Tokars y los traficantes de droga era de alguna manera la causa del homicidio de su esposa. Pero los detalles eran escurridizos. ¡Regresa al auto ahora! ¡Te lo dije! Semanas después del homicidio de Sarah Tokars, un hombre capaz de asesinar a una madre inocente frente a sus hijos continúa en libertad. ¡Atrás! ¡Apresúrate! Tenemos un disparo de escopeta. En diciembre de 1992, semanas después del homicidio de Sarah Tokars, las autoridades federales y de Atlanta siguen sin dar con el paradero del homicida y aún no tienen pistas de su identidad. Así que es mucho y... Poco antes de ser brutalmente asesinada, Sarah creyó haber descubierto documentos en la oficina de su esposo que probaban sus actividades ilegales. El ex fiscal americano Buddy Parker creyó que Sarah había amenazado a Fred con exponer esos documentos a menos que accediera al divorcio. Eso comenzó a hacernos pensar que Sarah Tokars fue asesinada para mantener su boca cerrada sobre el conocimiento o lo que ella creía sobre la participación de su esposo en el blanqueo de dinero para traficantes de drogas. Fred Tokars no solo representó a traficantes violentos, también estaba en el negocio con ellos. Los investigadores ahora tenían evidencia de que Tokars estaba blanqueando dinero a través de varios clubes nocturnos. Si su esposa lo había amenazado con exponerlo, Tokars, al igual que sus clientes, tendría mucho que perder. El FBI realiza una investigación exhaustiva a las discotecas que el abogado había registrado. El agente especial Michael Twible tiene que revisar pilas de expedientes policiales en busca de un nombre que pueda relacionar a Tokars directamente con el homicidio. Comenzamos a revisar los registros de las compañías y los permisos de venta de alcohol que el señor Tokars había registrado y comenzamos a investigar los diferentes clubes para saber quién era el verdadero dueño. Los principales traficantes de droga, como Al Brown, contribuyen a los fondos. Un intermediario compró los clubes y Tokars cerró el trato. Así lo descubrió el agente de la DEA, Jeff Dallman. No querían que el señor Tokars blanqueara dinero en el extranjero. Era mucho trabajo. Querían que su dinero estuviera al alcance de su mano, que pudieran verlo, pudieran usarlo cada día donde pudieran comprar autos con él. Así que el blanqueo, en esencia, en esta investigación dio un giro al blanqueo por medio de discotecas, por medio de la constitución de discotecas. Los agentes del FBI entrevistaron a los empleados de las discotecas. Con el tiempo fueron capaces de armar la estructura de la empresa, sus propietarios y sus ganancias. Para el abogado Parker, era como armar un complejo rompecabezas. ¿Alguna vez has escuchado algo sobre...? La imagen de cómo se estructuró el blanqueo de dinero en las discotecas
se desarrolló a través de los traficantes de drogas, quienes finalmente decidieron realizar acuerdos con nosotros y cooperar y proporcionar pruebas. Pero ninguna información de las discotecas apuntaba al homicida de Sarah Tokars. Luego de meses de frustración, la policía del condado Cobb logra un hallazgo. He estado emitiendo cheques sin fondos. Un detective que trabaja en la investigación consigue una pista de su hermano, un asistente del alguacil en el condado Fulton. Eddie Lawrence es dueño de su... El asistente recuerda haber visto el nombre de Fred Tokars en el archivo de un empresario que tenía una orden de arresto pendiente. El nombre del empresario era Eddie Lawrence, buscado por realizar cheques sin fondo de una de las cuentas de Tokars. De todos los socios comerciales y los clientes de Tokars, Eddie Lawrence era un nombre que nunca había mencionado a la fiscalía. Las autoridades entienden que Eddie Lawrence y Fred Tokars estaban involucrados en varios negocios juntos, incluidas empresas de construcción, renovación e hipotecas. Tokars también había defendido a Lawrence en varios delitos menores. Era un riesgo, pero era la única pista que habían dejado. Eddie Lawrence había, por medio de Fred Tokars, conseguido acceso a algunos de los individuos más destacados dentro de la ciudad. Fred llevaría a Eddie con algunas de las grandes organizaciones de recaudación de fondos y de pronto Eddie estaba, como dije, muy a la altura. Podía mezclarse sin problemas, no sentir vergüenza en recepciones con estos grupos y sentirse alguien importante. Estaba viviendo el mejor momento de su vida y la manera de lograr eso fue gracias a Fred Tokars. Días después, el joven empresario aceptó ser interrogado, luego de que la policía descubrió los registros de llamadas entre él y Tokars el día del homicidio. Eddie Lawrence dijo que había estado en el negocio con Fred Tokars durante casi un año. Cualquier problema. Afirmó que las llamadas eran relacionadas con el trabajo. No sabían nada sobre el asesinato de Sarah. Los detectives habían arrestado a Lawrence por emitir cheques sin fondo y luego lo liberaron sin cargos. Querían observar cuál de los socios de Tokars se ponía nervioso cuando escucharan que Lawrence estaba siendo investigado. El plan funcionó. El informante de la policía los ha contactado. Bien, ¿qué información tienes? Los rumores eran que Eddie Lawrence había estado buscando a un sicario antes del homicidio de Sarah Tokars. Había presionado a uno de sus empleados para que le ayudara a encontrar a alguien que asesinara a una mujer que aseguraba se interponía entre él y mucho dinero. La empleada le dio un nombre a Lawrence, Curtis Roeder. Roeder era un adicto con un gran historial de acusaciones, incluido robo a mano armada. Necesitaba dinero, tal vez estaría interesado. Aunque el informante no mencionó el nombre de Fred Tokars, los investigadores al fin tenían un enlace potencial entre el esposo de la víctima, Eddie Lawrence, y un sicario. Los detectives entrevistaron a Eddie Lawrence. Tenemos información. Lo interrogaron sobre su relación con Tokars. He estado tratando de conseguir personalmente. Niega estar involucrado con el homicidio. La policía no creyó su declaración. No conseguimos ningún progreso. Tengo una orden. El 16 de diciembre de 1992, la policía detuvo a Lawrence y revocó su fianza debido al riesgo de fuga. Lo querían bajo custodia cuando fueran tras Curtis Roeder. Los detectives de inmediato consiguen órdenes de busca y captura para una casa en College Park donde Roeder se hospedaba. Proceden con el arresto. Si Roeder era capaz de asesinar a una mujer inocente a sangre fría, no se sabe lo que sería capaz de hacer al sentirse acorralado.
El 22 de diciembre de 1992, 3 semanas luego del homicidio de la joven madre, la policía del condado Cobb rodea una casa en College Park para arrestar a un sospechoso sicario llamado Curtis Rower. Señora Rower, soy el detective Hunt y él es el oficial. La mujer que abrió la puerta dijo no estar segura de que Rower estuviera en casa. Un primer sondeo en la casa no produjo nada. Aún así se mantuvieron atentos. Un oficial cree escuchar sonidos en una habitación. Curtis, puedo verte bajo la cama. Déjame ver tus manos, ¿bien? Era Curtis Rower. Manos donde las vea. Quédate en el Estaba suelo. desarmado. La cara al piso. Vamos, sal de ahí. Al piso. Vamos, al suelo. Rower fue arrestado y acusado de homicidio. Tendidas. Dame tu mano izquierda. Afirmó que Eddie Lawrence, el socio de Fred Tokars, le había ofrecido $5,000 para asesinar a Sarah Tokars. Pero Rower estaba muy asustado como para hacerlo. Él dijo que Lawrence fue el causante de la muerte de Sarah. Rower admitió que había robado a la familia. Pero cuando Sarah Tokars se detuvo, dijo que no pudo apretar el gatillo. En ese momento, Eddie Lawrence corrió al auto pidiéndole a gritos a Rower que disparara. ¡Dame eso! Lawrence tomó la escopeta y salió del auto. Y asesinó a Sarah Tokars. Ambos se fueron del lugar en el auto de Lawrence. Aunque la policía cree que Rower estaba restando importancia a su participación, el hijo de 6 años de Sarah fue el único testigo presente para refutar su afirmación. Él solo recordaba a un tirador. El chico estaría obligado a identificar al hombre que aterrorizó a su familia, a menos que Eddie Lawrence corroborara la historia de Rower. Las autoridades acusaron a Eddie Lawrence de conspiración para cometer asesinato, pero Lawrence se negó a confirmar o negar la declaración de Rower. Hola. La policía del condado Cobb le informa a Fred Tokars que Eddie Lawrence y Curtis Rower han sido acusados formalmente por el homicidio de su esposa. Recibió la noticia en la casa de los padres de Sarah en Florida, donde estaba de vacaciones con sus hijos. ¿Quién te habló por teléfono? Era la policía. Arrestaron a alguien por el homicidio. Dios, gracias por eso. Sus familiares luego confesaron que mientras el resto de la familia estaba aliviada, Fred Tokars no lo estaba. Se veía decepcionado. Los arrestos de Lawrence y Rower fueron noticia en primera plana. Tokars también fue captado bajo esa misma euforia, pero se negó a dar declaraciones a la prensa. Debido a que la historia del presunto sicario creaba conflicto con la del hijo de Tokars, al niño de 6 años se le pidió asistir a identificar al sospechoso. La policía le explicó que a pesar de poder ver a 5 hombres viéndolo fijamente, ellos no serían capaces de verlo. El espejo unidireccional evitaría eso. Cuando el niño aseguró estar listo, los investigadores llamaron a los hombres. Todos tenían parecido a la descripción del homicida de su madre. Bien, Michael. ¿Alguno de estos hombres...? Los detectives le garantizaron que podía tomarse todo el tiempo que necesitara. Y los observes con mucho cuidado. Pero no funcionó. El chico era muy joven o estaba muy asustado como para recordar el rostro del asesino. Cuando los familiares intentaron contactar a Fred Tokars en Florida para informarle, no pudieron ubicarlo en ningún lugar.
Fred dejó la compañía de sus suegros y regresó a la habitación de su hotel, donde nadie supo nada de él. Y la mañana siguiente trataron de contactarlo por teléfono. Trataron de encontrarlo, pero no hubo respuesta. Fred. Preocupado, el padre de Sarah fue hasta el hotel donde Tokar se estaba hospedando. ¡Fred! 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 Fred Tokars consumió un puñado de somníferos junto con una cerveza. Rápidamente, la encargada del hotel llamó a una ambulancia. En el hotel Golden Beach, habitación 2. Al parecer, quiso suicidarse luego de saber que Eddie Lawrence, este socio de negocios, fue arrestado por el homicidio de su esposa. El padre de Sarah encontró una nota escrita por Fred Tokars sobre la mesa junto a la cama. Encerrado en su habitación de hotel, Fred Tokars escribió una larga nota divagando y disculpándose por el dolor y el sufrimiento que su estilo de vida había causado a su familia. Dijo que Sarah era una gran mujer. Luego, el día antes de la víspera de Navidad, Fred Tokars consumió un puñado de somníferos. Suficientes para matarlo. Fred Tokars estaba en su cama apenas respirando. Si fallecía, la verdad sobre el homicidio de su esposa podría morir con él. Vamos, Fred. Sí, es una emergencia en el A hotel. finales de diciembre de 1992, Fred Tokars, el renombrado abogado de Atlanta, ahora sospechoso del asesinato de su esposa, yacía inmóvil en una habitación de un hotel en Florida a causa de una sobredosis de somníferos. Fue llevado de inmediato a un hospital cercano donde lograron revivirlo. Gracias por asistir el día de hoy. Luego de recuperarse, ofreció una rueda de prensa. Ha sido un momento muy duro para mis hijos y para mí. Dijo a los asistentes que estaba muy deprimido y que los medios no se lo habían hecho fácil. Terrible crimen. Tokars había llegado al punto de establecer residencia en Florida para evitar tanta atención. Esperar esto, pero él creía que pronto se haría justicia. ¿Qué opinas sobre el arresto de Eddie Lawrence? Por favor. señor Tokars. El FBI también cree que pronto se hará justicia. Convencidos de que el señor Tokars había usado a su socio de negocios, Eddie Lawrence, para contratar un sicario que asesinara a su esposa Sarah, el equipo de investigadores de Atlanta y federales se basaron en estatutos federales conocidos como Ley Rico para enjuiciar a Tokars. La construcción de un caso rico para demostrar que Sarah Tokars había sido asesinada para proteger las actividades ilegales de su esposo significaba detallar cada una de esas actividades. La ley RICO se basa en atacar las actividades conspirativas de grupos de individuos que cometen estos crímenes, no necesariamente en equipo, pero que terminan beneficiando la existencia de estos grupos criminales y seguir generando dinero. Gracias por venir a esta reunión. Un gran jurado federal acusa a Tokars de ser un conspirador colaboracionista inculpado en el homicidio. Sí, tenemos un caso. Aunque el socio de Tokars, Eddie Lawrence, había permanecido en silencio después de 7 meses en prisión, los investigadores esperaban que la acusación pública alentara a Lawrence a testificar contra Tokars. Hola. Poco después, la oficina del fiscal de Atlanta recibió una llamada telefónica en la que Eddie Lawrence decía que estaba dispuesto a cooperar a cambio de negociar su sentencia. Está listo para hablar. Tenemos trabajo que hacer. Vamos. Para la tan esperada declaración de Lawrence, los investigadores aseguraron una ubicación remota en Georgia, la cual sería monitoreada por helicópteros de seguridad. El agente de la DEA, Jeff Dallman, fue parte del equipo que necesitaba para asegurarse de que nada iba a salir mal.
Estábamos allí antes de que llegara el señor Lawrence. Su ubicación se había mantenido en secreto para todos los involucrados. Los únicos que sabían dónde estaba en ese momento eran los del Departamento de Policía del Condado Cobb. El señor Lawrence para ese momento era un testigo clave en esta investigación y su seguridad era primordial para todos. Era un exfiscal. Dentro de una casa blindada, Eddie Lawrence dijo a los investigadores que él y Tokars no eran solo socios en la construcción, sino que también trabajaban juntos en el blanqueo de dinero proveniente de las drogas. $900,000. Lawrence le dijo al agente especial del FBI, Michael Twible, los detalles de la estrategia. El señor Tokars quería que se encargara de contactar a los traficantes en las discotecas para llevarlos hasta él y así poder hacer el blanqueo de dinero. ¿Qué no te gusta la idea? Y a su vez también Eddie Lawrence trabajó en varios negocios. Podemos conseguirlo más tarde, tal vez. Lawrence debía su éxito a Tokars, pero también le debía al abogado $70,000 en deudas comerciales. Fred Tokars se acercó a Eddie Lawrence y le dijo que Sarah ahora iba a intentar divorciarse de él, quitarle lo que tenía y él no iba a dejar que eso sucediera. Y no podía permitir que ella le hiciera eso y quería que la asesinaran. Al principio Lawrence se negó. Aunque había estado involucrado en tráfico de drogas, nunca había estado involucrado en asesinatos. El señor Lawrence dijo, bueno, déjala conservar la casa, los niños y los autos. Y el señor Tokars dijo, he trabajado muy duro, no voy a dejar que se quede con nada. Lawrence dijo que Tokars planeó el asesinato por varios meses. Su plan inicial era asesinar a Sarah en su oficina, pero luego decidió que la casa de la pareja era una mejor ubicación. Tokars iba a pagarle a Lawrence $25,000 por el trato. El señor Lawrence le informó al señor Tokars que estaría fuera de la ciudad y así el señor Lawrence podría cometer el homicidio básicamente frente a sus hijos, lo cual es muy inusual. Le dijo al señor Lawrence que los niños podrían superarlo, que eran jóvenes y no les afectaría ver cómo asesinaban a su madre. Y me di cuenta de que no podía hacerlo. Lawrence admitió que no tenía el coraje de asesinar a una mujer inocente, así que decidió contratar a Curtis Rower. Luego de que Rower le disparó a Sarah Tokars, Lawrence manejó para alejarse de la escena. Gracias a su cooperación, Lawrence obtuvo 12 años y medio debido a su participación en el homicidio. El sicario que contrató a Curtis Rower fue sentenciado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Para el momento, Tokars seguía en libertad. El señor Tokars tenía la custodia de sus dos hijos. Nuestra preocupación durante este tiempo, además del arresto del señor Tokars, era que podía haber causado algún daño a los niños. Él era consciente de que estaba siendo vigilado. Los medios de comunicación continuaban en Florida. Sabía que era observado. Y tuvimos que desarrollar un plan para alejar al señor Tokars de la casa, donde podría lastimar a los niños o a sí mismo en caso de intentar efectuar el arresto. Los agentes sabían que Tokars odiaba a la prensa. Actuaron como reporteros merodeando alrededor del condominio con la esperanza de una respuesta ilegal del hombre que buscaban. Nuestro plan en ese momento era que el señor Tokars saliera y nos diera un vistazo, lo cual ya había hecho con otras personas que había visto merodeando en la zona. El plan funcionó bien. Miró por la ventana y llamó a la policía. Los policías locales estaban al tanto del plan. Fred Tokars salió de su condominio para presentar una queja. No sé qué ocurre, pero yo... Lo que necesito que haga, señor, es que coloque sus manos. Pero por el contrario, fue arrestado. Para sus piernas, por favor. Fred Tokars se declaró inocente de los cargos en su contra.
Pero los jurados de Arizona y federales lo encontraron culpable del crimen organizado, blanqueo de dinero, asesinato por encargo y homicidio. Fue sentenciado a 4 cadenas perpetuas sin derecho a libertad condicional. Por elevar su codicia más allá de la vida de su esposa e hijos, no volverá a ser libre jamás.